¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de microbiología y parasitología. Vamos a hablar hoy sobre el moco fecal. Nos toca la práctica 4 de sus guías de laboratorio, ¿ya? ¿Qué es el moco fecal? El moco fecal es un análisis que realizamos dentro del laboratorio para poder identificar o diagnosticar el tipo de infección que tiene el paciente. Ups. No sé qué pasó con esta pantalla. Ya, ¿cuál es el fundamento del moco fecal? Este moco fecal, como les decía, es el examen de moco fecal en las heces, es útil en la detección de las infecciones de origen bacteriano o de origen parasitario. Tenemos como las colitis ulcerosa, la ictericia obstructiva o quizás otros padecimientos o tipos de intoxicaciones alimentarias con productos contaminados, ¿ya? Entonces, el moco fecal nos va a ayudar para ver el origen de la infección, para ver, identificar el agente causal de la infección por la cual está cursando el paciente. ¿Ya? La diarrea presenta una amenaza para el ser humano, en especial a los niños que son los más indefensos. Sabemos que si el paciente está con diarrea, entonces se está deshidratando, ¿ya? Y decimos que los niños, esta población, son las más expuestas, son las que están en mayor riesgo, porque el niño, imagínense, si tiene una infección de origen bacteriano, ya va a tener fiebre, que es el primer signo que presenta, entonces, aparte de eso, diarrea. Entonces, mediante la fiebre, mediante la diarrea, el niño va a empezar a eliminar lo que son los líquidos, ¿ya? Entonces, al perder líquido, el niño tiende a deshidratarse. Y un niño menor de 1 año, si tiene vómito, fiebre, diarrea, se deshidrata y no pasa de las 24 horas. Entonces, por eso es muy importante encontrar el agente causal de esta infección. ¿Ya? No podemos estar esperando, por ejemplo, si es un sábado y el niño empieza a tener diarrea, entonces no podemos esperar hasta el día lunes para llevarlo al médico. Tenemos que llevarlo por emergencia e iniciar un tratamiento, cortar esa diarrea que tiene el niño. ¿Ya? Entonces, también para las personas adultas, si tiene diarrea, igual se llega a deshidratar, ¿ya? Entonces, al deshidratarse hay una descompensación, no hay un equilibrio osmótico, ¿ya? Dentro del organismo, del líquido intra y extracelular, las células se van a deshidratarse, van a perder su líquido intracelular, y hay un desequilibrio en el funcionamiento del organismo, ¿ya? ¿Y cuándo consideramos diarrea? Si el paciente hace más de 5 deposiciones en el día, ahí sí se considera diarrea. Pero si el paciente hace 1 o 2 deposiciones diarreicas, no se considera diarrea. Entonces, eso tenemos que ver, porque la gran mayoría de los pacientes van con sus niños por emergencia, o un paciente adulto dice, estoy con diarrea, y quieren ser atendidos. Entonces, tenemos que saber diferenciar cuándo es emergencia y cuándo no es emergencia. Por eso los hospitales paran totalmente llenos, repletos, porque todos los pacientes se van por emergencia, sin embargo su diarrea puede deberse a algo que haya comido que no sea infeccioso, o por ejemplo que se haya tomado un vaso de leche y encima se haya tomado un jugo de naranja. Entonces le va a aflojar el estómago y le produce diarrea. Pero las deposiciones no van a ser continuas, no va a ser un número mayor a 5 deposiciones en el día. Si el paciente hace 1 o 2 deposiciones en el día, entonces no se considera diarrea eso, ¿ya? Entonces eso tenemos que...
Dicen entonces sería emergencia si hace 5 deposiciones al día, ¿no? Sí, igual o mayor a 5 deposiciones al día, ahí consideramos una diarrea, ¿ya? Podemos estar sospechando que tenga Dicen, una diarrea infecciosa, pero si hace una o dos deposiciones, no. Ahora los niños recién nacidos, por ejemplo, hay niños que solamente reciben leche materna, no reciben leche en mamadera, leche en tarro, ¿ya? Entonces, estos niños, por ejemplo, no hacen sus deposiciones todos los días, puede hacer cada 2 o cada 3 días. Y las deposiciones es igualito a la yema del huevo, color amarillo y así medio líquido, que aparenta ser diarrea. Entonces las mamás, al menos las mamás primerizas, dicen, mi bebé está con diarrea y se los lleva directo a emergencia. Es que no es diarrea, esa es la consistencia normal de las heces de un niño que solamente recibe leche materna. Entonces tenemos que saberlo diferenciar, ¿ya? Después las y hice infecciones, una preguntita más. dígame. Y es una persona, digamos, ya que es adulta, digamos, un joven, si en caso le da diarrea, ¿a los cuántos días uno tiene que ir al médico? Digamos, en mi caso a mí me bajó como me dio diarrea como una semana y de ahí fui recién al médico porque no me pasaba. Ya, por ejemplo, si hoy le empieza la diarrea y hace más de 5 deposiciones en el día, tiene que hacerse un análisis. Sí o sí tiene que ir al médico, porque se va a ir deshidratando, los labios del paciente empieza a sentirlo más seco y esa deshidratación conlleva reacciones adversas. Como les digo, hay una deshidratación y al primer órgano que le va a llegar a afectar es a los riñones. Entonces empieza a tener dolores de espalda, dolor de riñón, ya no va a tener esa frecuencia de ir al baño a orinar, ya, entonces, porque en la diarrea está botando todo el líquido. Entonces hay una descompensación total, ya. Sus transaminasas se pueden ir elevando. Entonces, poco a poco se puede ir complicando diferentes órganos. Entonces, por eso no es bueno. Por eso cuando llegan los pacientes ya medio mal, y está con diarrea, le dice, entonces uno va, le revisa y lo primero que hace es mirarle el labio, ¿no ve? Está deshidratado, está seco su labio, está deshidratado. Ya, solución fisiológica, chorro le colocan. Le recetan o si no, el Hidrafix, que es el suerito de rehidratación, ¿no es? O el pura, no, ¿cómo es? El suero de rehidratación oral con sabor, sin sabor, viene, ¿no ves? Entonces, o si Sí, no, un sí. Power que tiene concentraciones altas de electrolitos, sodio, potasio, porque el sodio y el potasio es lo que se elimina en la diarrea, en el vómito. Entonces, disminuye estos electrolitos, es por eso que el paciente empieza a tener calambres, como temblores, ¿ya? Porque su sodio, su potasio ha eliminado mediante la diarrea y mediante el vómito, ¿ya? Entonces, por eso es lo que llegamos tratamos de compensar ese líquido perdido, tratamos de compensar esos electrolitos. Por eso dicen, cuando el niño está con diarrea, dele Power. El Power sí tiene electrolitos, tiene concentraciones de sodio, de potasio, ¿ya? Porque las sueros de rehidratación oral sin sabor le dan en el seguro, ¿no? Entonces los niños casi no lo quieren por el sabor salado que tiene. Y en esa sal tenemos sodio, ¿ya? Tenemos sodio, potasio. Y entonces, Dale. ya, ahora en las infecciones gastrointestinales comprenden un amplio espectro de síntomas que pueden ser producidos por gérmenes, patógenos y parásitos, ¿ya? Entonces, a estos gérmenes patógenos nos referimos a lo que son las bacterias. No nos olvidemos que dentro del intestino tenemos la flora microbiana. Bueno, flora microbiana se manejaba, ahora es la microbiota normal, ¿no ve? Las bacterias no patógenas que tenemos normalmente en el intestino. Pero si el paciente está inmunodeprimido, si el paciente tiene sus defensas bajas, esas bacterias no patógenas que tenemos normalmente en el estómago, en el intestino, se pueden volver patógenas. Pueden llegar a producir una diarrea, ya pueden llegar a producir una patología. Entonces, en el moco fecal, nosotros vamos a ver la cantidad de microorganismos que tiene el paciente, cómo está su flora normal del intestino, ¿ya?
Entonces es uno de los parámetros que se identifica, que se analiza dentro de este moco fecal. Ya, para realizar moco fecal, ya, sí o sí, primero lo que requerimos es la muestra del paciente. Ya, en el anterior video ya habíamos hablado cómo recolectar la muestra del paciente, ¿no? Si mi paciente está con diarrea, siempre tenemos que decirle que evite contaminar la muestra y que nos traiga la muestra. Una vez nos llegue la muestra al laboratorio, lo que hacemos es ver, identificar esa muestra, ¿ya? Identificamos bien rotulado y directo lo llevamos al laboratorio. Dentro de los materiales que vamos a utilizar para este tipo de análisis tenemos los aplicadores de madera, tenemos un papel absorbente, portaobjetos, cubreobjetos, solución de Lugol, solución fisiológica y un microscopio, ¿ya? Entonces, el papel absorbente lo vamos a utilizar para colocar sobre el mesón. Y entonces el papel absorbente colocamos sobre el mesón, después colocamos el portaobjeto. ¿Ya? En el portaobjeto vamos a colocar en un extremo solución fisiológica, una gotita, y en el otro extremo una gotita de Lugol. Después colocamos con el aplicador de madera la muestrita, primero en la solución fisiológica, después en el Lugol, y posteriormente con el cubreobjetos tapamos ambas muestras. Y enfocamos en el microscopio con el objetivo de 10 y de 40. Con el objetivo de 10 generalmente identificamos lo que son los huevos, porque los huevitos son de mayor tamaño, son grandes, ¿ya? Y los quistes son más pequeños, entonces vamos a necesitar enfocar con el de 40X, con el de 40 de aumento. Después las bacterias, también con el de 40. Las células, también con el de 40 vamos a llegar a utilizar, ¿ya? En cuanto al procedimiento, a esta muestrita que nos llega al laboratorio, le hacemos 3 tipos de análisis, ¿ya? A las S se le puede hacer 3 tipos de análisis. Uno, que es el examen físico, el examen químico y el análisis microscópico. Acá en el examen físico, o también se denomina como análisis macroscópico, que lo realizamos a simple vista, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que ir registrando son los diferentes parámetros. Uno, el color. El color es muy importante también, ¿ya? El color va a variar de acuerdo al tipo de alimentación que esté recibiendo el paciente. Por ejemplo, si es un niño que solamente está consumiendo leche materna, va a ser de color amarillo, un amarillo intenso, que es idéntico a la yema del huevo, ¿ya? En adultos, el color amarillo es sinónimo de presencia de lípidos. Quiere decir que el paciente está eliminando bastante lípidos, bastante grasa, ¿ya? También podemos encontrar de color verde, también medio rojo, por el consumo de remolacha, por ejemplo, o de algún alimento. Después tenemos el color marrón, color oscuro, color negro, ¿ya? Si el paciente está consumiendo sulfato ferroso, entonces el color de las S va a ser más duro. Y en este caso, bueno, si el paciente está consumiendo sulfato ferroso, está con diarrea, es más que seguro que podemos estar sospechando de una infección de origen bacteriano o parasitaria, o tal vez por una micosis, ¿ya? Porque si el paciente está consumiendo sulfato ferroso, ellos tienden a hacer estíticas, llega a estreñir el sulfato ferroso, ¿ya? Entonces tenemos que tomar eso muy en cuenta igual. En cuanto al aspecto, entonces una vez que registremos el color, pasamos a registrar el aspecto. Acá en el aspecto tenemos que registrar si es diarreica, si es blanda, si es pastosa o es dura, ¿ya? También si el paciente, por ejemplo, está con diarrea, generalmente tiende a tener como hilitos así de sangre o está eliminando sangre. Los pacientes, por ejemplo, que tengan una inflamación del colon puede estar eliminando sangre porque puede haber pequeñas úlceras, puede haber la ruptura de algunas pequeñas venas. O el paciente si tiene una hemorroide, por ejemplo, también podemos encontrar presencia de sangre en la muestra, ¿ya? Y en esta muestrita
vamos a encontrarlo así, en vivo, la sangre. Vamos a ver a simple vista, media roja, ¿ya? Es un poco diferente al color cuando el paciente está consumiendo remolacha, pero es un poco confuso, ¿ya? En cuanto a la coloración. Ahora, si el paciente, por ejemplo, tiene una herida a nivel del estómago y está sangrando a nivel del estómago, o tiene unas varices esofágicas y esas varices se le reventó, entonces esa sangre puede ir al estómago, ser digerida y recién ir al intestino y recién puede estar eliminando por las heces fecales. ¿Ya? Si el paciente, generalmente las varices esofágicas se presentan como consecuencias en los pacientes que tienen cirrosis hepática. Entonces, como está eliminando bastante sangre de esas varices reventadas, eso también tiende a producirle diarrea al paciente. Y entonces las deposiciones también son frecuentes. Pero el color de la muestra, el aspecto, el color es café, ¿ya? Un café chocolate, ¿ya? El aspecto, diarreica, ¿ya? Entonces, así, en el microscopio generalmente no lo podemos apreciar a los eritrocitos porque ya son digeridos, ya estos eritrocitos son lisados. En ese caso, en el examen químico, nosotros le hacemos investigación de sangre oculta, ¿ya? El reactivo que vamos a llegar a utilizar en laboratorio para investigación de sangre oculta son como test de embarazo, ¿ya? Y ellos van a identificar a la hemoglobina. Entonces, si mi eritrocito está roto, hay liberación de hemoglobina, entonces a esa hemoglobina liberada identifica a este taquito. Entonces decimos, esta muestra tiene sangrecita, y sin embargo el color es color chocolate. Pero si mi aspecto es sanguinolenta, o sea, sangre viva, roja, no digerida, igual si hacemos investigación de sangre oculta, nos da positivo porque igual el taco, ya los reactivos de las tiras, identifican a la hemoglobina del eritrocito. ¿Ya? Aparte de eso, que en el microscopio vamos a poder apreciar presencia de los eritrocitos enteros. ¿Ya? Entonces va a depender igual el aspecto. La consistencia, que les decía, si es dura, pastosa, blanda, ¿ya? La presencia de moco, así a simple vista tenemos que observar si hay o no hay moco. Cuando el paciente está cursando por una infección de origen bacteriana, generalmente tiene presencia de moco, ¿ya? Pero a veces resulta que el paciente está alimentando algún alimento que las heces le está saliendo blandita, no está con diarrea y el paciente está con tos. Entonces los niños, por lo general, toman antitusivos, ¿ya? Esa flema, los niños no lo pueden eliminar por la boca, les cuesta eliminar por la boquita, ¿no? Entonces tuecen y tienden a hacerlo pasar la flemita hacia el estómago. Se va al intestino, entonces por las heces fecales, los niños tienden a eliminar la flema, ¿ya? Entonces, la parte del moquito, nos podemos estar reportando de consistencia blanda, nuestra muestra, y con presencia de moco. Entonces, la parte del moquito en la muestra, eso es lo que nosotros tomamos para analizar en el microscopio, ¿ya? Y vamos a apreciar con tinciones si hay presencia o ausencia de las células y de las bacterias. Cuando sucede que no es de origen, digamos, la infección no es de origen intestinal y esa flemita se debe a la neumonía que tenga el paciente, entonces en el reporte nosotros reportamos presencia de bacterias, pero no hay células, ¿ya? Entonces esos son los diferentes parámetros que nosotros vamos a llegar a reportar en lo que es los análisis físicos. Después en el análisis químico, investigación de sangre oculta, lo hacemos con tiras reactivas, las pruebitas rápidas, ¿ya? Después tenemos también el rotavirus, ¿ya? Después finalmente tenemos lo que son investigación de pylori, ¿ya? El pylori es un tipo de bacteria, ¿ya? Que causa la gastritis. Después tenemos lo que es el pH, ¿ya? Con las tiras reactivas de orina determinamos lo que es el pH de las muestras
y también realizamos lo que es las sustancias reductoras, presencia de glucosa, si se está eliminando glucosa o no en las heces fecales. Si en las tiras nos da sustancia reductora positivo, entonces en un tubo de ensayo colocamos una alícuota, ¿ya? Una alícuota es casi como 10 microlitros de muestra de las heces y colocamos 1 ml de reactivo de glucosa, ¿ya? Entonces esperamos a que haya viraje de coloración. Se hace idéntico a una determinación de glucosa en sangre. Si hay viraje de coloración, quiere decir que hay presencia de glucosa. Entonces, reportamos como sustancia reductora positiva. En el análisis microscópico, vamos a preparar nuestra muestrita en la plaquita y observamos todo en el microscopio. Y hacemos la identificación o búsqueda de parásitos, de bacterias, de células. En cuanto al procedimiento, En cuanto al procedimiento, no sé por qué está tan grande que no se ve el título. Ya, en cuanto al procedimiento para la tinción, una vez que nosotros preparemos, aquí en esta imagen, una vez, acá tenemos el frasquito donde vamos a recolectar la muestrita o el paciente trae al laboratorio la muestra. Lo que nosotros tenemos que hacer es un frotis en el portaobjeto, ¿ya? Terminamos de hacer el frotis en el portaobjeto, esperamos a que seque esa muestra. Una vez que esté seco ya la muestra, lo que hacemos es fijar la muestra. Entonces lo flameamos en mechero, ¿ya? Una pasadita sobre el fuego para que la muestra quede fijado en el portaobjeto. Después agarramos y colocamos ya en la bandejita para hacer tinciones. Tenemos las varillas de vidrio, ya que allá en el laboratorio, por ejemplo, tenemos los sumidores, ¿no ves? Donde están los grifos. Ahí colocamos 2 varillitas de vidrio, ya. Entonces, una vez que colocamos las 2 varillitas de vidrio, encima colocamos el portaobjeto con la muestra ya fijada y colocamos el reactivo de Gienza o Grait, ¿ya? Entonces lo dejamos ahí por 15 minutos. Pasan los 15 minutos, ¿ya? Aquí el activo de Grait es 8 minutos. Con el de Gienza es de 10 a 15. Esto va a depender, el tiempo va a depender de la calidad de la tinción, de la calidad del colorante. Ya si mi colorante es nuevito y es concentrado, entonces en 8 minutos va a cumplir su función, lo va a teñir a nuestras muestras. Pero si el colorante ya tiene precipitado, ya no es nuevito, entonces va a requerir mayor tiempo de incubación, que si mi colorante está contaminado, el pH del colorante ha variado, entonces va a requerir mayor tiempo de incubación, ¿ya? Entonces, por eso les decía de 10 a 15 minutos que tenemos que dejar aquí con el colorante. Una vez transcurrido el tiempo, lo que hacemos es lavarlo con agua destilada, ¿ya? En las referencias bibliográficas van a leer que es con agua destilada, pero si lo lavamos con agua de grifo no hay ningún problema, porque ya está fijada, ya está teñida la muestra, no le va a pasar nada a las diferentes células o componentes de nuestra muestrita. Después esperamos a que seque esa plaquita. Seca la plaquita, le colocamos, como es muestra teñida, colocamos una gotita de aceite de inmersión, lo esparcimos el aceite y directamente lo enfocamos, ¿ya? En el microscopio. Una vez que enfoquemos, primero tenemos que llegar a enfocar con el objetivo de 10, ¿ya? El que tiene la franjita amarilla. Enfocamos con el objetivo de 10, después lo cambiamos con el de 40 y finalmente con el de 100 para poder diferenciar la presencia de células y bacterias. Entonces, en esta otra diapositiva que les he pasado aquí. Acá tengo el procedimiento ya en teórico, lo que les acabo de explicar. Dice, llenar de agua la cubeta. O sea, en este caso, si no tenemos los sumidores como en laboratorio, podemos utilizar una tipo charolita, ¿no es? Una bandejita.
y ahí colocarle agua para cuando coloquemos la tinción en la muestra, en los portaobjetos, no quede impregnado en la bandeja el colorante, ¿ya? Después colocar las varillas que les mostré, las varillas de vidrio paralelas sobre los bordes de las cubetas, colocar las extensiones de heces sobre las varillas de vidrio, o sea, el portaobjeto con la muestra fijada. Cubrir las extensiones con metanol. En este caso podemos utilizar el alcohol al 96% para fijar la muestra en el portaobjeto o flamearlo en el mechero. Lo más práctico es flamearlo en el mechero, ¿ya? Pero una vez que hagamos el frotis tenemos necesariamente que esperar a que esa muestrita llegue a secar en el portaobjeto a temperatura ambiente. Ya no podemos hacer el frotis y así mojadito pasarlo al mechero, ya, porque si no todos los componentes se van a hacer chicharrón. Entonces, cuando observemos al microscopio no vamos a apreciar nada, ¿ya? Después dice cubrir las extensiones, o sea, cubrir el portaobjeto, las muestras con metanol, ¿no? De 4 a 5 para fijar, o dice fijar al mechero, ¿no? Decantar y eliminar el metanol. Si usamos metanol, tenemos que desechar ese metanol del portaobjeto, ¿ya? Y cubrir las extensiones con la solución extemporánea de Gienza o también de Gray, ¿no ve? Cualquiera de los dos colorantes. Pero entre el Gray y el Gienza, el más utilizado en laboratorio es el Gienza, porque no solamente utilizamos para muestras parasitológicas, también en el área de hematología se utiliza bastante el Gienza, ¿ya? Y después, con la Gienza recién diluido, en una dilución de 1 en 10, ¿ya? Una gota de Gienza por 9 gotas de agua destilada. Este Gienza pues viene de 1 litro y viene concentrado, entonces normalmente se diluye, ya así como la lavandina viene concentrada y para poder utilizar diluimos, entonces de esa misma manera diluimos el colorante, ¿ya? Y dejar actuar durante 25 minutos. Después lavar las extensiones. En este caso, miren, le dice 25 minutos, ni siquiera 15, ¿no ves? Cuando está diluida el colorante. Posteriormente, transcurridos los 25 minutos, lavar las extensiones con agua destilada para eliminar los restos del colorante. Y secar las extensiones al aire. Colocamos en forma vertical, ¿ya? Para que escurra esa agua y seque. Una vez seco, recién observamos al microscopio las muestras. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la bandejita, a esto es lo que me refería, la bandeja, y si vamos a colocar el colorante para que no quede impregnado en el fondo de la bandejita, se debe colocar agua, ¿ya? Aquí en esta otra imagen podemos apreciar, miren, cómo el colorante que cae, la cantidad que sobra, digamos, cuando echamos sobre la muestra, entonces queda nadando y más diluido en el agua, ¿ya? Con ese objetivo se debe colocar agua en la bandejita. Y acá es el dibujito del procedimiento. Acá tenemos la presencia o la identificación de algunos parásitos, cómo vamos a llegar a apreciarlos en el microscopio. ¿Ya? Entonces, los quistes, por ejemplo, estos quistes, esto de acá, este quiste, está enfocado con un aumento de 40, ¿ya? Los quistes de E. coli. Después la iodamueva Bushling, ¿ya? Después tenemos la entamueva nana. Esto igual está enfocado con uno de 40. Y el Chilomastis mesnili. ¿Ya? Entonces, estos tipos de parásitos vamos a llegar a apreciar. La entamueva coli, por ejemplo, es un protozoo, ¿ya? Una ameba muy frecuente, ¿ya? Y tenemos la entamueva histolítica. La histolítica es la causante de la diarrea, ¿no es? Y se considera patógeno. La entamueva coli se considera no patógeno porque no produce diarrea. Sin embargo, si encontramos presencia de quistes en la muestra, sí o sí se debe reportar y el médico le hace tratamiento, porque va aumentando la cantidad de presencia de esta entamueva y ahí sí puede producir diarrea. De un paciente a otro, el sistema inmunológico es totalmente diferente. ¿Ya? Puede que 2 pacientes tengan el mismo parásito
uno tenga presencia de diarrea y el otro paciente no. Entonces va a depender del sistema inmunológico, va a depender del tipo de reacción del organismo que presente cada persona frente a un agente causal. ¿Ya? Ups, nuestro tiempo. Y acá tenemos las células. Estas son células blancas, las mismas que son que hay en la sangre, ¿no ves? La sangre sabemos que está constituido de eritrocitos y leucocitos y plaquetas. Entonces, en las heces fecales, en los moquitos, tienden a salir los leucocitos. Peor si está con diarrea, hay sangrecita, entonces podemos llegar a apreciar también los eritrocitos. Acá miren, chiquitito está este eritrocito, ya que es más transparente. Entonces, esto, por ejemplo, es un leucocito. Aquí hay más de 100 por campo los leucocitos. Entonces, en el reporte nosotros reportamos más de 100 por campo. Y tenemos que contar en la tinción, con la tinción, cuando hacemos la tinción de Gienza, lo hacemos esta tinción con el objetivo de diferenciar cuáles son las células que tienen varios núcleos y cuáles son las células que tienen un solo núcleo. Dentro de los leucocitos los clasificamos en dos grupos, una que son mononucleares y otras que son las polimorfonucleares. Entonces, las mononucleares son los monocitos y los linfocitos, y los polimorfonucleares son los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, ¿ya? Y los callados. Entonces, en el moco fecal diferenciamos y cuantificamos, contamos. Miren, acá, por ejemplo, se observa un solo núcleo. Este es un linfocito. Entonces decimos un mononuclear, ¿ya? Después, igual acá hay otro linfocito, ¿no ve? Después este es un neutrófilo. Miren, ahí está este núcleo, se ve que está dobladito. Entonces es un polimorfonuclear. Entonces vamos a ir contando. Este también es un polimorfonuclear. Por las granulaciones que tiene, es un eosinófilo. Entonces, nosotros contamos cuántos mononucleares hay y cuántos polimorfonucleares. Si hay predominio, aumento de los polimorfonucleares, quiere decir que mi paciente tiene infección de origen bacteriano. Si hay aumento de los mononucleares y disminución de los polimorfonucleares, quiere decir que mi paciente está cursando por una infección de origen viral. ¿Ya? Entonces, en infecciones de origen viral hay aumento de mononucleares y en infecciones de origen bacteriano de polimorfonucleares. ¿Ya? Este tipo de reporte no solamente hacemos en moco fecal, van a llegar a apreciar este tipo de resultados igual en todos tipos de líquidos cefalorraquídeo, ¿ya? Cuando están sospechando de una meningitis, también hay meningitis de origen bacteriano, de origen micótico, ¿ya? Entonces, tienen que tomar en cuenta el reporte de los resultados del laboratorio, porque son el personal de enfermería los que agarran, recogen los resultados de los pacientes internados y tienen que ver, interpretar ya los resultados del laboratorio. Después ven aquí como palitos, estos son bacterias, ¿ya? Miren, estos son bacilos. Dentro de las bacterias las clasificamos en dos grupos, en cocos y en bacilos, por la morfología que tienen las bacterias, ¿ya? Entonces, los coquitos se dicen cocos porque son redonditos. Entonces, aquí vamos a apreciar, miren, un puntito, bien redonditos, 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 ¿no ve? Sin embargo, los bacilos son como palitos chinos, miren, ¿no ve? Igual acá, esto es con tinción y este otro enfoque es sin tinción. Y aquí está, miren, la bacteria. Esto es con solución fisiológica, ¿ya? Y esto es con colorante o también puede ser con Lugol. Con solución fisiológica observamos todos los microorganismos en movimiento. La solución fisiológica no le hace nada a los parásitos, a las bacterias. Entonces, estos palitos chinos, estas bacterias, van a ir moviéndose constantemente. Así lo vamos a apreciar en la solución fisiológica. Y si hay trichomonas, por ejemplo, las trichomonas son el mismo tamaño que los leucocitos, pero ellos están en movimiento. ¿Ya? Para eso usamos solución fisiológica, para ver en movimiento al parásito. Sin embargo,
con el Lugol es tóxico por el yodo que tiene el Lugol. Entonces, lo mata a los parásitos. Y lo que hacemos es diferenciar la morfología, ¿ya?, del parásito. Por ejemplo, aquí en la anterior diapositiva, esto es con Lugol. Con Lugol nosotros apreciamos los números de núcleo que tiene el quiste. Con solución fisiológica solo vamos a ver el redondito y no diferenciamos la presencia de quiste, ¿ya? Es por eso que la importancia que tenemos que preparar en el examen fresco con solución fisiológica y con Lugol, ¿ya? ¿Y cómo interpretamos? Si mi paciente tiene infección de origen bacteriana, lógico que va a tener predominio de los polimorfonucleares, o sea, aumento, un 90 de 100 células. Nosotros en la tinción que hemos hecho de Gienza vamos a contar cuántos polimorfonucleares hay y cuántos mononucleares. Entonces, si hay un 90% del 100% de las células que hemos contado, de las 100 células, 90 células son polimorfonucleares y 10 mononucleares es de origen bacteriano. Entonces, vamos a reportar abundante bacterias con 3 cruces, ¿ya? O bacterias 3 cruces, que significa abundante. Si colocamos 2 cruces, moderada, y si colocamos una cruz, escasa, ¿ya? Entonces, aquí decimos la presencia de leucocitos se encuentran asociadas con moco y se observa en diferentes enfermedades intestinales. Aquí, si nosotros volvemos en la imagen anterior, a ver. Aquí, por ejemplo, vemos las bacterias. No son abundantes. En este caso, podemos estar reportando regular cantidad, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay una bacteria. Acá hay otra. Después, por acá no hay bacteria. En este caso, escasa cantidad, ¿ya? Esto es un campo. Estamos enfocando un solo lugar, entonces a eso denominamos un campo. Enfocamos otro lado, otro campo, en otro campo si también así observamos 1, 2 bacilos o 2 poquitos, entonces escasa cantidad de bacterias. Aquí regular. Abundante, ¿cuándo reportamos abundante? Cuando todo el campo está lleno, está repleto de bacterias, ¿ya? Entonces no las cuantificamos, no los contamos, simplemente vemos si hay poquito, escaso, si hay así, regular, y si está más lleno es abundante cantidad, ¿ya? Y finalmente, aquí les estoy dejando 2 enlaces, son videos de YouTube, para que puedan ingresar y despejar algunas dudas quizás que hayan quedado ya sobre el procedimiento de la tinción y también el procedimiento de realizar el análisis de moco fecal, ¿ya? Entonces, una vez que llegue nuestra muestra, agarramos, le hacemos un análisis en fresco primero con solución fisiológica y Lugol para poder apreciar la presencia de parásitos. También podemos buscar la presencia de hongos, ¿ya? Las levaduras. Entonces, todo eso hacemos con el examen en fresco. Después procedemos a lo que es el examen químico, investigación de sangre oculta. Y finalmente hacemos la tinción, ¿ya? Entonces, con tinción de Gienza. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda que tengan? No, Lice. Ya. Entonces, se cuidan, nos vemos. Les paso yo el enlace para la siguiente clase. Ya dicen, nos pasa así su video ya, para que lo podamos igual volver a ver. Ya, enseguida yo lo subo, se los paso al grupo y también lo voy a subir a plataforma. De la anterior clase ya está en plataforma ya. Todos los videos, las direcciones de YouTube, todo ya está en plataforma. Ya, Licen. Ya, Ya, nos vemos. Gracias. Hasta luego.